Buenas tardes, ¿cómo andan ahí del otro lado? Hasta las 15 vamos y arrancamos y le damos la bienvenida y agradecemos su presencia a Lucas Raspal. Lucas, gracias por estar, gracias por el tiempo. Un gusto estar acá, che. Mira, ahí me veo, estoy bastante despeinado, ¿eh? No, bien, bien, pero aparte a mí me dice, no, Mira, despeinate un poco porque si no salís muy ah, estructurado. Y ahí está. bueno, ahí Me despeino, sale, así estamos iguales, mirá. listo, sale lo que sale. Estaría bueno la de un coafer acá, ¿eh? Tenemos ¿Vos ahí decís? sí, tenemos a Fabián, que es nuestro coafer de cabecera. Le Bueno, podríamos decir que se venga y para la próxima va nos con peine. previa de Fabián. Y si no, ponemos un espejito afuera antes de entrar. Che, gracias por el tiempo. Nos vamos a ver el sábado porque hay una charla ahí en Alvear con nuestro amigo Alberto Arribas. Albertito Arriba, sí, amigo de muchos años, porque Y de mucha gente. vamos caminando con él el mismo sendero, ¿no? Él habla más sobre alimentación, por supuesto, yo desde crianza o desde otros focos, pero al final confluimos, qué es lo mejor o qué es lo que entendemos hoy que es mejor para los niños y las niñas. Lucas, ¿por dónde va, por dónde irá la charla con docentes, ¿no? Este sábado a la mañana. Mirá, vamos a estar hablando sobre educación, sobre todo educación digital. Yo estoy como últimamente, ¿no? A veces me agarra eso, raptos ahí en la cabeza. Educación digital integral, Ajá. ese concepto. Me interesa que podamos llegar a las escuelas en particular, pero a las familias, asociaciones civiles, privados, a todos para hacer como una suerte de compromiso ciudadano para la educación digital en todos los niveles, si hablamos de educación formal, en el Claro. inicial, primario y secundario, o si no, en todas las áreas, campos y franjas etarias de la vida, con cada chico, cada chica, cada adolescente, cómo se usa esta porquería de aparato que la tenemos en la mano todo el día. Ujú. O sea que la semana pasada sacamos aquí a la gente de la Santa Justina, ahí en Álvarez. Sí, estuve ahí, ¿eh? Estuviste. Sí, sí, A ver, estuve. la pregunta es, ¿por dónde no No, no, estuviste? no, son muchos años, muchos años, ¿eh? Y por casi todos los pueblos y ciudades, medianas, chiquitos y más grandes de nuestra provincia, anduve hasta en Vera, digo, allá Mirá, arriba, Tostado. mirá vos. Quedan lejos, ¿eh? ¿Sos de radio provincial o interprovincial o internacional? Es más más ciudadano, primero local, Sí. Rosario, luego provincial. Y después hay algunas provincias que las tengo bastante andadas, Córdoba y después otros países también me ha tocado. Vos sabés que contaban que, nada, tomaron la posta ahí en la provincia, la gente de la Santa Justina, de prohibir, no sé si la palabra prohibir, o de llegar a un acuerdo, ponele, con los chicos del secundario, de primero a quinto, para que no usen el celular. Y lo novedoso es que no lo usen, pero ni en el recreo. Entonces, bueno, nada, hablaban de la importancia de empezarse a ver a los ojos, de estar más conectados entre sí, no conectados con esta porquería, como bien vos marcabas recién. Mira, voy a escuelas todas las semanas, al menos 3 escuelas por semana voy. Y me tocó en la última semana un colegio que hizo hacia adentro, ¿no? Incluso con la comunidad de madres y padres, un acuerdo de que no se iba a usar el teléfono. Mira, Viste que hay varias de esas sí, sí, experiencias. sí. Cada institución tiene derecho hacia adentro, ¿no? Puertas adentro, ver cómo maneja el tema. No hay una bajada, quiero decir, del ministerio de que se pueda o no se pueda hacer aún. Y lo curioso es que en esa escuela en la que no podían usar el teléfono, los dejan en canastitas y tal, en los recreos de verdad que se miraban a los ojos y Claro, jugaban, se corrían, la misma pavada que hacíamos nosotros, sin que suene algo romántico, no lo sí, quiero llevar a ese sí, lugar, sí, o sí, sí. nostálgico de qué linda fue nuestra vida, nada, tuvo nuestras cosas como cualquier otra vida, pero la verdad es que está bueno ver qué es lo que pasa cuando no tienen los teléfonos y lo que pasa es eso. Y en cambio, lo que sucede cuando tienen los teléfonos es que está cada uno así, Claro. mirando, incluso hablando con quien tiene al lado. Así que muy buena esa experiencia y cómo cambia el escenario cuando están los chicos sin teléfono. Ahora me interesa saber qué pensás vos o qué sugerís vos. Celular cero, celular como algunas experiencias en la provincia de Buenos Aires, que en el recreo sí. ¿Cómo también llegar a los chicos para que estos nativos digitales que nacieron, ya chicos hoy de segundo o tercer año, han nacido con un smartphone, con una tablet abajo del brazo? Yo no soy muy amigo de las prohibiciones, las entiendo e incluso considero que puede ser hoy un recurso conveniente. Ujú. Pero me parece
queda corto. Justamente hoy subía en el Instagram un acuerdo de uso de teléfono, ¿no? Que es descargable, digo, es gratuito, cualquiera que le interese lo puede tener porque es un buen recurso para trabajar con hijos, hijas o con alumnos y alumnas. Y justamente en la línea en la que me parece que sería conveniente avanzar, ahí está, ese Sí. es el acuerdo. Es en la educación, no en la prohibición. Digo, no es novedoso tampoco lo que estoy diciendo. Sabemos en líneas generales que las prohibiciones no llegan a buen término porque no promueven en sí mismas el ejercicio reflexivo. Y la clave es el ejercicio reflexivo. La clave es que aprendan a usar de manera responsable, saludable, ética, crítica y segura los dispositivos electrónicos. Yo creo que ese es el lugar al que tenemos que apuntar porque, por supuesto, no salen de la escuela y los teléfonos los van a tener. Claro. Ahora, sí es cierto que hay ocasiones en las que no pueden siquiera llevar adelante una clase porque los pibes están cliqueando Sí, esto ahí sí. abajo. Bueno, Scrolleando. sí, terrible, Sí. pasando el dedo así porque sí, porque Sí. está. Incluso ha habido, y en general las escuelas que fueron tomando estas decisiones fue a raíz sobre todo de que no solo apostaban en el recreo, apuestas en línea, un tema muy actual, sino incluso dentro de la clase, en configuraciones que ya dan para hablar sobre ludopatía. Así que, bueno, las que definen por ahí me parece que está bien, pero siempre sumar esta otra parte, si no nos quedamos ahí por la mitad. Ahora, ¿qué hacemos en casa? Porque nos cuesta horrores, haciendo un mea culpa, cuando estamos en la mesa, en una cena o en el almuerzo, de no tomar el celular para ver nada, esa notificación. Para ver que nada. significaba. Claro, porque es nada. ¿Qué más urgente hay que compartir con tus hijos la cena o el almuerzo? Digo, no hay nada más urgente, sin embargo, notificación. Me pusieron un me gusta en Instagram. Sí, bueno, en eso estamos todos, lo digo Claro. en primera persona del plural. Yo no tengo nada salvado y mis roces en casa, en general, en términos de crianza y educación, van por el uso de la tecnología, porque todos quieren. Hay algo atrás de esto que conocemos aparte muy bien cómo funciona, que termina resultando adictivo o al menos que acapara mucho la atención. Y a nosotros nos pasa lo mismo, no es que estamos al margen de eso. Hay algo que sucede, que se enciende una lucecita ahí que te advierte que algo pasó acá, Claro. que algo sucedió en Sí, una sí, red sí. o el WhatsApp o un correo. Y la dopamina que se te va, boom, al palo. Claro, porque fíjate que el mecanismo adentro va más por la expectativa de no saber qué es lo que hay y qué es lo que podría entonces saber, que en sí que cuando vos ves que lo que te llegó era un correo, lo último me interesaba era un correo de Litoral Gas diciéndome que no le llegó el último pago. Pero Claro. como se enciende la lucecita, te viene a decir que algo pasó. Entonces hay una curiosidad, tipo el gato, ¿no? Que no la podés evitar. Y ahí vas, atrás de esa pantalla. Y enfrente, como vos bien decías, quienes están en esa mesa son tus hijos, son Sí. tus hijas, es tu esposa, tu pareja, tu esposo, quien sea. Y no nos estamos comunicando, no estamos pudiendo conversar siquiera ese rato que a veces son 10 minutos. Y somos rechotos porque vos fíjate que sabemos todo eso, Sí. tenemos claro y sin embargo Sí. el impulso es más Sí. fuerte. Sí, es así como decís. Por eso revisarnos, mirarnos. Mira, a mí me funciona en el auto, digo, el nivel de locura es tal que si tengo el teléfono ahí a mano, es probable que incluso en el auto, bueno, te parás en el semáforo y ahí te pones y a veces el semáforo ya abrió. Sí. Bueno, meter el teléfono en la guantera, eso es una sugerencia que se mirá, suele hacer y esa es está. buena. No, es re buena. Esa es buena. Pero ¿sabés qué? Mirá, te lo voy a decir ahora y vos hacés tu propia prueba. A veces no alcanza. Porque la guantera la tenés ahí al alcance, Claro. encima tu brazo más largo. Entonces por ahí lo tenés que dejar en el baúl o atrás dentro de una mochila. O sea, fíjate cuánto tenés que hacer difícil el trámite de agarrar el teléfono para que no te gane el impulso por ir a abrirlo. Para nada, se te cruzó que no le escribiste ayer. Bueno, aguantá. Claro, pues la misma, digo, ¿qué más importante que estar prestando atención para no mandarte una cagada manejando en el auto? Bueno, Y sin embargo- los accidentes viales hoy están atravesados en muchas situaciones, por supuesto que no es la única, por el uso del teléfono. Una distracción es un segundo. Lucas, ¿cómo estamos con el tema de salud mental a nivel general? Así estamos, así como me ves, con los pelos como me ves.
Es un tema que viene saliendo cada vez más en las conversaciones. Para mí eso es una gran noticia. Yo hace 20 años que soy psiquiatra, viene cambiando, era mucho más cerrado aún antes de eso, o sea que hay un recorrido que yo no lo conocí como especialista, pero por supuesto que me han contado y demás. Hoy estamos en un momento en el que hablar de salud mental es posible, lo piden los chicos, las chicas en las escuelas, los piden los docentes, los piden madres, padres, así que está bueno que lo pongamos sobre la mesa porque no estamos en el mejor momento de la salud mental. O sea, estas coordenadas de tiempo y espacio dan con una salud mental fragilizada por un montón de factores. Esta semana estamos en el mes de prevención del suicidio. El martes fue el día de prevención del suicidio. Ahí cómo estamos con los jóvenes, con los padres en esa relación. El 10 de septiembre, sí, en todo el mundo es una fecha en la que se conmemora justamente la prevención internacional, ¿no?, del suicidio, porque las tasas en el mundo, no solo en nuestra provincia ni en nuestro país, las tasas en el mundo aumentan. Lo sabíamos desde hace tiempo, no tiene que ver con un fenómeno pospandemia, hoy se tiende a tirar todo adentro de ese balde Sí. y la verdad es que no, ya venían subiendo desde antes, hubo una exacerbación sí durante la pandemia, pero hoy ya bastantes años, ¿no?, o al menos mucho tiempo debajo del puente ha pasado mucha agua y los suicidios siguen en aumento. Y en particular también en la población adolescente. Entonces hay que hablar de suicidio, como hay que hablar de salud mental, como hay que hablar sobre cada cosa que a nosotros nos pasa y nos duele. Recién antes de arrancar me decías, te voy a pasar que hay un manual para periodistas de cómo abordar, porque nada, como todo, tuvimos un proceso de deconstrucción en todo sentido, en los medios y también en la vida, ¿no? Digo, antes a nadie se le ocurría tener algún reparo con temas, así que es como que no. Para muchas cosas había tabú y para otros libre albedrío y se decía cualquier cosa de cualquier manera y De cualquier cosa, sí. no importa cómo cayera. Y en el caso del suicidio o cuando hay un suicidio, de cómo informarlo y también de cómo abordarlo, ¿no? Porque hasta cuando se produce en un grado, en un grupo de amigos y los padres, es como que nada, mirás de costado, con miedo porque te pueda pasar. eh, ¿Cómo no me di cuenta, no? Esa Ujú. repetida frase de los papá, mamá, ¿cómo no me di cuenta que esto iba a pasar? Y después la carga, ¿no? Porque con eso convivís toda la vida. Digo, ¿cómo trabajarlo? Una pregunta muy amplia, pero para Sí, empezar a... amplia, difícil, pero vamos a empezar a separar los hilos de la madeja, ¿no? Respecto de cómo informar, lo llevo a un plano más allá del periodismo, ¿no? Lo importante no es siempre ir sobre el tema cuando ocurre que tal personaje famoso se quitó la vida. Entonces hablamos de eso. Sino hablar de suicidio hoy, porque tenemos un mes que nos sirve como excusa para eso, Ujú, pero también que un día que a vos se te ocurra en febrero hablemos de suicidio, porque el suicidio ocurre los 365 claro. días en el año, ocurre a todas las edades, a mujeres, a varones, distintas franjas etarias, como decía, y niveles socioeconómicos, es universal. Y ocurre aquí en Rosario, como ocurre en Alvear, en Álvarez, en Sí, cualquier localidad que quieras y en el mundo entero. Entonces, hablar de suicidio no necesita de la noticia reciente de que haya pasado. De hecho, es mejor forma de comunicar en términos de prevención cuando no pasó ayer y no te colgás de la claro. tragedia y el morbo de tal situación. Dicho eso, hacia adentro, ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos para darnos cuenta? En general, la pregunta suele ser qué signos de alarma, cómo me doy cuenta. Bueno, no es siempre tan fácil. De hecho, por supuesto que en el camino profesional me tocó muchas veces acompañar a familiares que no se dan cuenta y como vos decís, después llevan esa carga durante una vida, pero una vida entera, de verdad. Ujú, Y bueno, la verdad es que no siempre te das cuenta porque hay quienes en ese proceso guardan muy celosamente lo que ya tienen decidido, porque saben que si lo abrieran,
habría del otro lado un movimiento importante para intentar hacerte cambiar de decisión. Y quizás en ese momento, porque ese proceso es de muchas nubes cruzándote la cabeza, ¿no? Y muy, muy oscura, entonces no ves con claridad, no querés que nadie interrumpa ese proceso. Entonces, sí existen muchos casos en los que familiares, amigos, compañeros de trabajo no se dan cuenta de que a tal persona le estaba pasando esto. Pero también existen, en proporciones diversas, casos en los que las personas se abren y dicen, che, yo me estoy sintiendo mal, o estoy peor que nunca, la verdad que así. De alguna manera dejan ver que hay un malestar, no es que necesariamente se van a acercar a decirte al oído, che, me parece que me voy a suicidar, pero todo ese malestar que lo abren requiere, y acá el faro más importante, ¿no?, para poner luz en la prevención, es escuchar el malestar del otro de manera abierta y sin juzgar, sin comparar, sin decir, bueno, pero vos de qué te vas a quejar si vos tenés una familia y tenés un trabajo. Entonces, en ese momento pareciera que todo lo que yo tenía para abrir y contar queda metido abajo de la alfombra. Listo, yo con vos no voy a hablar sobre esto porque intenté decirte y bueno, no lo pudiste escuchar. Porque muchas veces nos da miedo. Y si le pregunto, y si me dice, y si me dice qué, y si le doy la idea. Bueno, todo eso es lo que hay que desmitificar, porque lo cierto es que ahí no hay verdad. La verdad es que quien se abre para contarte lo que necesita de vos es escucha. O sea que me impactó la frase de una mamá hace algunos años, que, que dijo, nunca puedo entender que detrás de la sonrisa de mi hija estaba la posibilidad del suicidio que luego termina concretando. Porque para esa mamá estaba todo bien. Sí. Era una adolescente jovial, iba a la escuela, buenas notas, Sí, compartía en familia, sin embargo. sí, sí. Y eso hace como un terreno difícil para todas y para todos, porque cuando convivimos con lo difícil de precisar ciertas situaciones y de anticiparlas, ¿no? Como pueden ser esas cosas que llegan como accidente en el sentido de que nadie pudo prever esto, nos pone a todas las personas ante la incertidumbre, yo diría inevitable, de que controlamos muy poquitas cosas en la vida, muy Ujú. poquitas, y que las más importantes, como pueden ser estas, quizás se nos pasan por alto y no las podemos ver. Eso es terriblemente difícil. Bueno, cuando no hay nada que te dé a prever tal situación, no podés seguir durante toda tu vida. Le hablo particularmente a los familiares, amigos y compañeros cuestionándote, porque hay veces que de verdad no se ve, no había nada que vos puedas hacer. En los casos en que las personas sí se abren, bueno, intentar de ir por este lado. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué es lo que puedo hacer por vos? Acercarlo o acercarla a la ayuda de un profesional, asesoramiento, eso es clave. Ahora, Lucas, la persona que toma esta decisión en silencio y durante un tiempo determinado que la va procesando, digo, ¿nunca se abre con nadie o tal vez ha intentado o con un amigo o con un docente o con nadie, con Mira, algún desconocido? las estadísticas son muy variables porque en general en torno al suicidio nunca hubo un registro muy claro. Bueno, son parte de las cosas que se están cambiando ahora, ¿no? Ujú. Pero lo cierto es que en la mayoría de los casos sí. Hay distintas fuentes, como decía recién. Hay un libro de medicina legal acá en Argentina muy, muy conocido que dice que el 60% de las personas que han cometido suicidio, esto se revisa, digamos, hacia atrás, han tenido en los últimos 6 meses la consulta con algún profesional de salud mental. Lo que indica que la mayoría no solo que se abre, sino que busca ayuda profesional. Hay otro porcentaje que sumaría a ese 60% que lo ha intentado hablar con un vecino, una vecina, amigo, amiga, compañero, compañera o familiar. Entonces, vale decir, sin ser tan preciso en la cuenta, porque ya digo, no es tan fácil precisarlo, que la mayoría de las personas de alguna manera intentan decir algo. Cómo les sale, como pueden. Por eso,
cuán importante es que nosotros podamos estar abiertos a esa escucha. Luego hay otro porcentaje quizás más marginal, como lo refería hace unos minutos atrás, que no muestran nada. ¿Se hereda la intención de quitarse la vida? No, no se hereda, no es tan lineal. Sí es cierto que cuando se hacen las investigaciones, ¿no?, epidemiológicas en este sentido, cuando hay antecedentes familiares de suicidio, antecedentes familiares, vamos a decir, con orden biológico, me refiero a progenitores, puede haber una madre o un padre que sea adoptivo y en ese caso no corre, por eso hago la aclaración. Cuando hay antecedentes familiares de suicidio, hay una probabilidad estadística más alta. Sin embargo, no es en lo más mínimo lineal ni determinante. Recién marcaste algo importante que es hablar en cualquier etapa del año, en cualquier proceso, Sí. en cualquier momento del año, hablar de este tema. ¿Sirven los talleres en las escuelas, que Sí. se aborde? Sirve hablar de salud mental. Y cuando hablas de salud mental, estás hablando en realidad del origen de ese proceso que puede devenir en la intención o en la conducta suicida, porque hay un malestar antes. Nosotros salimos, el día 10, desde la municipalidad y el consejo con una campaña en la que la primera frase es: quien piensa en el suicidio en realidad no está tanto buscando quitarse la vida, sino dejar de sufrir. Entonces, el eje de trabajo y conversación es el sufrimiento. No es el suicidio, es el sufrimiento. ¿Y acá hay que capacitar a los docentes? ¿O se trabaja con profesionales, con equipos Sí, interdisciplinarios? la capacitación va para conocer un poco mejor de qué va este paño, Claro, conocer los factores de riesgo, factores de alarma, factores protectores, un montón de cosas que siempre sirven, pero no para que sean profesionales. Digo, son docentes. claro. Ningún docente tiene que creer que depende de él o de ella la subsistencia de esta persona. Ahora, es cierto que si hay un lugar en el que muchas cosas resuenan, es la escuela. Si hay un lugar en el que un adolescente puede llegar a mostrar o decir algo, es la escuela. Entonces, qué bueno que quien está ahí al frente del aula, como adulto responsable, tenga la capacidad para ver que hay algo a mí que me preocupa o que me inquieta de la mirada y la forma de estar de ese chico o de esa chica que está ahí al final en el curso. ¿El bullying gravita o es un factor más que puede sí incidir o no siempre en un acto de suicidio? No siempre incide. Digo, sobre todo en la adolescencia, hay historias, sobre todo en lo reciente, ¿no?, del intento de suicidio o el suicidio consumado, que muestra que hay situaciones o de abusos, son como callejones sin salida, ¿no?, para abrir un poco el paño. Hoy sucede con las apuestas online, que cuando el adolescente no sabe cómo salir de un lugar en el que se metió y que es difícil, ante la falta de recursos, la total desesperación, la mayor impulsividad que es propia de esta etapa, la adolescencia, puede ser que piense en esto como salida. Por supuesto que no es una salida, pero así lo considera. Ahí puede haber también alguna situación de acoso, como pasa con el grooming, puede haber alguna situación de ciberbullying, como vos decías, más que el bullying, porque es ese acto que se transforma en 365 días al año, 24 horas, que a partir de que alguien haya subido un video o una foto tuya, pasó la semana pasada, Sí, de hecho, sí. que termine siendo un peso tan grande en la mochila de ese adolescente que considere que la forma para dejar de sufrir lo que hoy estoy sufriendo es esta. Lucas, el sábado en Alvear, ¿cómo venís con las charlas? ¿Tenés agenda? Recién decías. Sí. No sé, está la agenda ahí. Sí, la agenda lo Listo. sabe. Y cuando la agenda lo sabe, yo me quedo tranquilo porque me lo recuerda. El sábado en Alvear, a partir de las 9 horas, es abierta, es gratuita la invitación, la convocatoria, y vamos a estar con Alberto Arribas. Y así como ahí el sábado, cada tanto me ando dando vueltas por un lugar y por otro, porque
Primero que es muy lindo y si bien yo termino bastante cansado de tantos viajes, son espacios importantes, son espacios en los que alguien algo se lleva. Yo no digo que una charla, por supuesto que no, soy ingenuo, pero no tanto, no cambia el mundo, pero hay un mundo ahí en ese auditorio que quizás cambias y eso hace que valga la pena el esfuerzo. Hoy las charlas vienen por ahí, vienen temas de salud mental, viene el abordaje Sí. con los adolescentes. Vienen por ahí salud mental, mucho sobre apuestas online y ludopatía, mucho sobre uso responsable de pantallas. Son varios los temas, mucho sobre crianza, muchísimo. Crianza en infancia y crianza en adolescencia. Y ese tema me gusta porque finalmente también nos empezamos a ocupar de eso, si no siempre quedaban los más chiquitos. Lucas, gracias por el tiempo, gracias por venir. Te vamos a ver el sábado y bueno, nada, seguimos leyéndote y viéndote. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Acuerden de bajarse el acuerdo de uso de dispositivos porque es una herramienta súper valiosa para la casa. Ya venimos.